Hare Krishna, Guru Maharaj. Muchas gracias. Hare Krishna. Nitya Kishori will be translating your class. In few Okay. minutes, yes, in few minutes I will connect with you. Thank you. Okay. Uh, yes, but now maybe you can start chanting Hare Krishna with all the devotees. Krishna Kirtana Recording in progress. Kirtana Paro Premamritambo Nidhi Krishna Kirtana Ganartana Paro Premamritambo Nidhi Dira dira jana priyo priyakaro nirmatsuro puchito Shri Chaitanya Kripa Baro Bhuvi Bhuvo Paravahan Parako Vande Rupa Sanatano Raghuyago Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghuyago Shri Jiva Gopalako Shri Chaitanya Kripa Baro Bhuvi Bhuvo Bharavahan Tarako Shri Chaitanya Kripa Baro Bhuvi Bhuvo Bharavahan Tarako Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalako Hey Radhe Vraja Devi Ke Chalalite Hey Nanda Suno Uta Shri Govardhana Kalpa Pada Patale Kalindi Vaye Kuta Goshanta Vitisarvato Rajapure Kedai Mahavibalo Vande Rupa Sanatano Raghuyago Shri Jiva Gopalako Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vande Rupa Sanatano Raghuyago Shri Jiva Gopalako Shri Sag Goswami Rupa Raghunatha Ki Jai So Prabhupada Ki Jai Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Rama
Rama Rama, Hare Hare. ¿Y ahora qué pasa? Sí, Hare Krishna. Guru Maharaj, muchas gracias. Nita Kishori can translate your class. Now she is here. Maybe Okay. you can start. Thank you for devotees. Gracias a todos los devotos por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, a continuación, Su Santidad Hanumatpresaka Swami va a dar la clase acerca de la importancia de los lugares sagrados. Bueno, muchas Okay. gracias. Mukam karoti vachalam. Mukam karoti vachalam. Pangun langayate gerim. Pangun langayate gerim. Yakripa tamaham vande. Sri Gurun Dinatarinam. Dinatarinam. I offer my obeisances Ofrezco mis reverencias to my spiritual master. a mi maestro espiritual. By the mercy of the spiritual master, Por la gracia del maestro espiritual. a lame person can cross over mountains. Una persona débil puede, Cojo? cojo, puede cruzar montañas. A mute person can speak poetry. Una persona muda puede recitar poesía. A blind man can see the stars in the sky. Un hombre ciego puede ver las estrellas en el cielo. And a dog can swim across the ocean. Y un perro puede atravesar el océano. So here we are in Peru. Entonces aquí estamos en Perú. We had to swim across the ocean. Hemos atravesado el océano. So it's very nice to be joining this sangha. Es muy bueno poder juntarnos en este sangha. And it's also a very nice topic. También es un tema muy bonito. We will now share our screen. Ahora vamos a compartir la pantalla. Yeah. And I think this does it. Can you see our PowerPoint? Yes, Gurudev. Podemos ver todos la pantalla, el PowerPoint. So this was translated by Google. Esto fue traducido por Google. Yeah. La importancia de los lugares santos. Okay. Organizador Jagat Pavitam Das and Spiritual Shakti. Presenter Hanumatpresaka Swami and Anjana Sudha Academy, 2023, Noviembre 4. And Natalie, Marji, Nadia, you know where is this temple? ¿Alguien conoce dónde? Yeah. I know it's where you go always because I've seen a documentary, but I don't remember the exact place. Gurudev está preguntando si yo sé dónde es este templo. What is? Houston, Texas. Es en Houston, Texas. Yeah. And the deities. Y las deidades. Radha Nilamadava. Son Radha Nilamada. And they're 2 meters tall. Y miden 2 metros de alto. And they built their own Gurukula. Han construido su propio Gurukula. And it has a capacity of 150 children. Tiene la capacidad de 150 niños. And they have a restaurant, Govinda's. Tienen su restaurante Govinda. And it's one of the 4 best restaurants in Houston. Wow, es uno de los 4 mejores restaurantes en Houston. Vegetarian. Uno de los 4 mejores restaurantes vegetarianos de Houston. Yeah. And they have their own apartment complex.
Tienen su propio complejo de apartamentos. with 30 units in 2 stories. Tienen 30 unidades en 2 pisos. And there are about 25 houses within 1 block of the temple. Y hay alrededor de 25 casas a 1 cuadra de distancia del templo. Yeah, and they have two roads. They pioneered 2 roads. Tienen 2 calles. And they pioneered them. Pioneered. Pioneered. Ay, Yeah. Radha Lane and Goswami Lane. le han puesto el nombre a 2 de las calles. Yeah. Realmente está construyendo. Antes no existe. En cada uno hay 6 casas. This is one example of a sacred place. Es un ejemplo de un lugar sagrado. Here's a very, very nice verse by Srila Prabhupada. Hay un verso muy bonito por Srila Prabhupada. Okay, so I will chant. Yo lo voy a recitar. And Nitya Kishori will respond. Y yo voy a responder. Yeah, and everybody else can respond in your sacred spaces. Y cada uno de ustedes puede responder en sus propios lugares sagrados. Kandamula palaharaha. Kandamula palahara. Kandamula palaharaha. Kandamula palahara. Hara. Shrushka parnasana kvachit. Shrushka parnashana kvachit. Shrushka parnasana kvachit. Shrushka parnashana kvachit. Abakshah katichit pakshan. Abaksa katichit pakshan. Abakshah katichit pakshan. Abbaksha katichit pakshan. Vayu bakshastata param. Vayu bakshastata param. Okay, now you chant and we'll respond. Ahora yo voy a recitar y ustedes responden. Kandamula palahara. Kandamula palahara. Shushka parnashana kvachit. Shushka parnashana kvachit. Abbaksha katichit pakshan. Abakshah katichit pakshan. Vayu bakshastata param. Vayu bakshastata param. Kanda, trunk. Kanda, trunk. I don't know what's trunk. Trono. Trono. See? Thank you. Yeah. Mula, roots. Mula, raíces. Phala, fruits. Pala, frutas. Aharaha, eating. Ahara, comiendo. Yeah. So he was eating trunks, roots, and fruits. Entonces comía troncos, raíces y frutas. Yeah. Of course, the trunk of the banana tree is very, very nutritious. Por supuesto, el tronco del árbol de la banana es muy nutritivo. Shushka, dry. Shushka, seco. Parna, leaves. Parna, hojas. Ashanaha, eating. Ashanaha, comiendo. Kvachit, sometimes. Kvachit, a veces. Upbakshaha, drinking water. Abbakshaha, tomando agua. Yeah. Bhumir apo, nalovayu. Up is water. Entonces, apu es agua.
Katichit for several. Katichit muchas veces. Kadachit kalindi tata vipina sanjagannatha Swami. Pakshan, fortnights. Pakshan, eso es por la noche. No, it's like we should say quincena, I think. Ah, quincena. Okay. Yeah. I mean, it's dos semanas. Yeah. Mhm. Vayu, the air. Vayu, el aire. Bakshaha, breathing. Vakshaha, respirando. Yeah. Tata param, thereafter. Tata param, entonces. Entonces, yeah, después, yeah, entonces. Kandamula palahara, shushka parnashaha kvachit, habbaksha katichit pakshan, vayu pakshas tataparam. En el Tapovan, Maharaj Prithu a veces comía troncos y raíces de árboles, a veces comía frutas y hojas secas, y durante algunas semanas bebía solo agua. Finalmente vivía simplemente respirando aire. So it's describing the devotional service of Maharaj Prithu. Entonces está describiendo el servicio devocional de Maharaj Prithu. Yeah, when he took sannyas, Cuando tomó sannyas, and I think his wife Archie, she followed him. y entonces me parece que su esposa Archie lo sigue. And it was very difficult because she was a princess. Y era muy difícil porque ella era una princesa. And her skin was very fine and sensitive. Su piel era muy fina y sensible. But she wasn't bothered by the physical austerity. Ella no le molestaba la austeridad física. Because she was very satisfied serving her husband even when he renounced the kingdom. Porque ella estaba muy satisfecha sirviendo a su esposo, incluso cuando él renunció a su reino. He took vanaprastha. Él tomó vanaprastha. So this is describing tapovan. Y esto se está describiendo el tema de Tapovan. The forest of austerities. Es el bosque de austeridades. Yeah, and it's a sacred space. Es un lugar sagrado. But Prabhupada gives nice purport. Y Prabhupada da un significado interesante. There's a little picture of Radha Nilamadava. Hay una pequeña imagen de Radha Nilamada. Yeah, again, they are 2 meters tall. Les recuerdo que tienen 2 metros de alto. Yeah. And 600 people can fit into the temple. Pueden entrar 600 personas en la sala del templo. Yeah. The interior of the temple is 4 stories tall. El interior del templo son 4 pisos de alto. Yeah. Radha Madan Bihari's temple would fit inside of their temple. El templo de Radha Madan Bihari podría entrar dentro de este templo. But this is Texas. Esto es Texas. Everything in Texas is big. Todo en Texas es muy grande. In 6 days, God created the universe. En 6 días, Dios creó el universo. And the 7th day, he rested. En el 7º día descansó. And on the 8th day, y en el 8º día, he created Texas. creó Texas. Yeah. They also have very big ego also. También tienen un gran ego. One devotee from Colombia told me. Un devoto de Colombia me dijo. People from Texas. Las personas de Texas. Yeah, they're like Argentinians in South America. Son como los argentinos de Sudamérica. Yeah. Texas. Okay. Purport.
Prabhupada says, oh, boy, I can't read this now. How am I going to see this? Okay. Bhagavad Gita, es dedicado de Prabhupada. Bhagavad Gita te aconseja a los yogis que vayan a un lugar apartado en el bosque y viven solos, en lugar santificado allí. Por el comportamiento de Prithu Maharaj podemos entender que cuando iba al bosque no comía ningún alimento cocinado enviado desde la ciudad por algunos devotos o discípulos. En ese hay 4 etapas de sannyas. El primero es Kutichak. Sí, en Kutichak está viviendo afuera de la casa, sola, un kuti, un cabaño, pero está recibiendo comida cocinado, de la familia, diferentes cosas. Pero no ninguna mujer quedando allá visitando solo. Ok, Kutichak. También es notable que, de acuerdo con el mandato védico, vivir en el bosque es vivir en el plano de la modalidad de la bondad completa. Mientras que vivir en la ciudad es vivir en el plano de la modalidad de la pasión. Hay bancos, negocios, todas esas cosas. Okay. Y vivir en un bordel o en una casa de copas es vivir en el plano de la modalidad de ignorancia. Vivir, sin embargo, vivir en un templo es vivir en Vaikuntha, que es trascendental a todas las modalidades de la naturaleza material. Radha Gopal ki jai, Radha Banki Bihari ki jai, Madan Bihari ki jai, Shri Gauratai ki jai, Radha Gokulananda ki jai. Este movimiento por la conciencia de Krishna le brinda a uno la oportunidad de vivir en el templo del Señor, que es tan bueno como Vaikuntha. En consecuencia, una persona consciente de Krishna no necesita ir al bosque y tratar artificialmente de imitar a Maharaj Prithu o a los grandes sabios y munis que solían vivir en el bosque. El movimiento para la conciencia de Krishna ha sido introducido en los países occidentales, pero no es posible que los occidentales vayan al bosque y practiquen las severas austeridades que idealmente practicaban Maharaj Prithu o Rupa Goswami. Ya. Sin embargo, los occidentales o cualquier otra persona puede seguir los pasos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur viviendo en un templo que es trascendental a la residencia en un bosque y hacer voto de aceptar prasad y nada más. Seguir los principios regulativos, cantar 16 rondas diarias del mantra Hare Krishna. De esta manera, la vida espiritual de uno nunca será perturbado. Jai. Templos de Srila Prabhupada ki jai. ISKCON ki jai. So, unos comentarios o preguntas en términos de estos puntos. Si no, podemos adelantar, continuar. Guru Maharaj, una pregunta. Ok. Bajo ese principio, uno puede considerar que también en la casa es un templo y que la casa de uno es un templo y a veces evitar ir al templo oficial de ISKCON. It's a very good question. Translation. It is a very good question. Yeah. Es una gran pregunta. Yeah, but we're going to answer it in a later slide. Vamos a contestarle en una slide siguiente. But before that, pero antes de eso, we're going to talk about our first experiences in a temple. Antes de eso vamos a hablar de mis primeras experiencias en un templo.
And Prabhupada says, este movimiento para la conciencia de Krishna le brinda a uno la oportunidad de vivir en el templo del Señor que es tan bueno como Vaikuntha. So the first temple we went to, we got a book maybe like about 1972. La primera vez que encontramos el templo fue en 1972. No. We received the book. I was at the university. Que recibí un libro de Srila Prabhupada en las inmediaciones de la universidad fue en 1972. The Krishna book. Fue el libro El Krishna Book. And so I read it for 1 year. Lo leí durante un año. And then I thought, well, let me try and go and join these devotees. Entonces luego pensé, voy a unirme a estos devotos. So I found the temple in San Francisco. Así que encontré un templo en San Francisco. I was living in San Francisco, California. I'm sorry, I didn't get. I was living in Sacramento, California. En ese momento estaba viviendo en una ciudad llamada Sacramento, en California. That's the capital of California. Esa es la capital de California. Yeah. And it's about 90 minutes, from Sacramento to San Francisco. Y demora más o menos 90 minutos para ir de Sacramento a San Francisco. So after 1 year of reading the Krishna book, I went to the temple in San Francisco. Así que después de un año de leer el Krishna Book, fui a San Francisco. Yeah. And then I moved in after some time. Yeah. I'm sorry. Then I moved into the temple after some time. Y entonces me mudé dentro del templo después de un tiempo. Yeah. And then, but then it was in San Francisco when I joined. Así que fue en San Francisco donde yo me uní. But then it moved across the bay. It moved to the other side of the bay. Pero luego me fui al otro lado de la bahía. Yeah, the temple moved. The temple moved. El templo entero se mudó al otro lado de la bahía. And that's Berkeley. Y eso es en Berkeley. Yeah. And so Prabhupada actually visited there in 1975. Y fue ahí que Prabhupada visitó en el año 1975. And, this is all the devotees that were there. Así que ahí ven a todos los devotos que estaban ahí en ese momento. Prabhupada came for the Rath Yatra festival. Prabhupada vino para el festival de Rath Yatra. To inaugurate the temple. Y para inaugurar el templo. The Vyasasana was made in Mexico. La Vyasasana fue hecha en México. Tijuana. Yeah. So the deities there are Radha Gokulananda. Y las deidades ahí se llaman Radha Gokulananda. And of course, Prabhupada's original Jagannath, Baladev, and Subhadra are there. Y las deidades originales de Prabhupada, de Jagannath, Baladev y Subhadra, están ahí. Yeah. So the first time I went to the temple, la primera vez que fui al templo, when I went in the temple room, cuando entré en la sala del templo, it was in the afternoon and nobody was there but myself. Y fue en la tarde y no había nadie más aparte de mí. And all the walls were painted very, very nice yellow color. Las paredes estaban pintadas en un amarillo muy bonito. And very, very beautiful pictures on the wall. Habían unas imágenes muy bonitas en la pared. Yeah, pinturas, no? Yeah. And I knew who they were because I'd read the Krishna books. Ya sabía quiénes eran estas fotos, esas imágenes, porque había leído el Krishna Book. And it seemed like a different world. Y parecía algo de otro mundo. Yeah, many devotees have that experience when they go to a temple room for the first time. Muchos devotos tienen esta misma experiencia cuando entran al salón del templo por primera vez. It's a different world. Se siente como un mundo diferente. But the temple and the sacred space is the second thing. Pero el templo como lugar sagrado es una cosa secundaria. Yeah, the first thing is a spiritual sound. Lo primero es el sonido trascendental.
Shatnama Krishna Charitari Sitapiya. Yeah. Shatnama Krishna Rupa Charitari. So first thing is chanting the holy names, hearing the Bhagavatam. Lo primero es cantar los santos nombres y escuchar el Srimad Bhagavatam. And if we do that, Y si hacemos eso, then we start becoming stimulated to see the form of Krishna. podemos estar estimulados y poder ver la forma de Krishna. Yeah. In the beginning, we may not really. In the beginning, we may think that Radha Gokulananda are statues. Al comienzo puede que pensemos que Radha Gokulanandana son estatuas. But then we begin to realize that they are incarnations. Pero luego podemos darnos cuenta que son encarnaciones. And we may have like very special experiences with them. Y podemos tener experiencias muy significativas con ellos. Yeah. Krishna gives a special mercy for new devotees. Srila Prabhupada nos da una misericordia especial para los nuevos devotos. Free sample. Es una muestra gratis. Like that. To give us motivation. Y esto nos da motivación. Yeah. So we're very attached to Radha Gokulananda. Así que estamos muy apegados a Radha Gokulananda. Yeah, by hearing and chanting in front of them. Por escuchar y cantar en frente de ellos. Yeah, living in their temple, coming to Mangalarti with the devotees. Viviendo en su templo y viendo Mangalarti con sus devotos. Yeah, we became purified. Nos purificamos. And then we became qualified to go on the altar, serve them. Pudimos calificarnos de esa manera y poder subir al altar y servirles. Yeah. And we would give Radharani and Krishna their bath in the morning. Entonces pudimos darle a Radha Krishna su baño por la mañana. And dress them like this. Y ponerles a descansar de esa manera. And cook 6 different offerings every day. Y cocinar 6 diferentes ofrendas cada día. And then so we began to have a personal relationship with them. Así empezamos a tener una relación personal con ellos. Tanama Rupa Charitari. And so the temple is their paraphernalia. Así que el templo es su parafernalia. Yeah. So this was our personal experience with a sacred space. Esa es nuestra experiencia personal con respecto al espacio sagrado. But there are also places that are spiritual in themselves. Pero también hay lugares que son espirituales en sí mismos. Yeah, like Vrindavan. Como Vrindavan. Or Sri Kshetra, where Jagannath lives. O Sri Kshetra, donde vive el Señor Jagannath. Yeah, so there are different places in the universe that are spiritual. Así que hay diferentes lugares así en el universo. There are spiritual times. Hay tiempos espirituales. Yeah, the day is divided into 50 muhurtas. El día está dividido en 15 muhurtas. Each one is 48 minutes. Cada uno de ellos se divide en 48 minutos. Yeah. And some are auspicious, some are inauspicious. Algunos son más auspiciosos y otros más inauspiciosos. The one directly before sunrise is called Sagar Muhurta. El que viene justo después de que el sol se levanta se llama Sangar Muhurta. Sagar. Significa océano. Significa océano. There's an article on the Wikipedia in English. Hay un artículo en Wikipedia, la versión inglesa. Yeah, about them. Sobre este. And the Muhurta, which is 2 Muhurtas before the sunrise, is called Brahma Muhurta. Y 2 muhurtas antes de que el sol amanezca se llama Brahma Muhurta. Yeah, and Brahma means the greatest. Yeah. Brahma significa el más grande. Yeah, whatever spiritual activities we do at this time are multiplied. Las actividades espirituales que hacemos en esta hora se multiplican. Yeah,
And so there are spiritual times. Así que hay momentos, tiempos espirituales. And Krishna also creates spiritual places. Y asimismo, Krishna también crea lugares espirituales. And of course, when he comes himself, Y por supuesto, cuando vemos el tema del sonido, like he did 5,000 years ago, como él hizo hace 5.000 años, 5.000 años, yeah, then he sanctifies different places. ahí él santificó diferentes lugares. Yeah. So we wanted to go to the temple, an ISKCON temple. Si queremos ir a un templo de ISKCON, and we had very, very nice experiences every day. y tenemos muy hermosas experiencias cada día, Yeah, we also had problems too. también vamos a experimentar problemas. Sometimes they were so bad, we were crying. A veces eran problemas tan fuertes que llorábamos. I think girls cry easier than boys. Es posible que las mujeres lloran más fácilmente que los hombres. Yeah, so it was very, very, sometimes very difficult experiences in the temple. Yeah. A veces vivíamos experiencias muy difíciles en el templo. But when Krishna was present in Vrindavan, Pero cuando Krishna estaba presente en Vrindavan, 5,000 years ago, 5.000 años atrás, there were demons in Vrindavan. habían demonios en Vrindavan, Like the Keshi demon and Aristasura. como Keshi, Aristasura and Yeah, Keshi y Aristasura. Yeah. Keshi y Aristasura. Keshi was a big stallion. Stallion, what's that? It is a male horse. Keshi era un caballo macho. Hay un nombre en español. Yeah, yeah. And Aristasura was a big bull, you know. Y Aristasura era un toro grande, muy grande. Yeah, but the Keshi demon was carnivorous. Pero Keshi, el demonio Keshi era carnívoro. Yeah, he was terrible. Yeah. Él era terrible. So when he entered Vrindavan, Cuando entró a Vrindavan, he was whinnying, making a big sound. Yeah. él estaba haciendo un sonido muy estruendoso. And it was so terrifying. Yeah. Y era tan aterrador That the pregnant cows and girls que las vacas que estaban y las mujeres que estaban embarazadas they had miscarriages. tenían abortos. Yeah. So you may think, oh, there are problems in the temple in Mexico City. Entonces podemos pensar, los problemas en el templo de la Ciudad de México Or in the temple in Chosica, o en los templos en Chosica, Santiago, Buenos Aires. Yeah. en Santiago, Buenos Aires. But Prabhupada said, Pero Prabhupada dijo, I heard from Prabhupada's lips. Yo escuché directamente de los labios de Prabhupada. One newspaper reporter asked him, Un reportero de periódico le preguntó, yeah, Swamiji, are there problems in your temples? Swamiji, ¿hay problemas en sus templos? And Prabhupada said, this is the material world. Prabhupada respondió, esto es el mundo material. There are problems everywhere. Yeah. Hay problemas en todos lados. But in ISKCON temple, Pero en el templo de ISKCON, if it actually is an ISKCON temple, sí hay en realidad un templo de ISKCON. or in Vrindavan when Krishna was present, O en Vrindavan, donde Krishna estaba presente. there are problems. Yeah. Hay problemas. But those problems are under the control of Krishna personally. Pero esos problemas están bajo el control de Krishna de manera personal. So maybe there's somebody who's not so qualified.
Tal vez hay alguien que no está muy calificado, but they're sincere. They're trying to advance in spiritual life. pero tiene el deseo de avanzar un poco en su vida espiritual. Okay, so Krishna lets them be in the womb of a gopi for 3 months, 2 months. Krishna deja que él esté en el vientre de una gopi por 2 meses. And they can maybe experience spiritual sound and take prasadam through her blood. Y entonces él puede escuchar el sonido sagrado y también tomar prasadam a través de su sangre. Yeah, but then they leave the womb. Then they suffer the abortion. They suffer the miscarriage. Entonces, después de 2 meses, ellos salen del vientre a través de una pérdida. Yeah. Because they maybe did something horrible in their last life. Tal vez fuiste algo terrible en tu vida pasada. So you see that if we advance spiritually, Vemos que si avanzamos espiritualmente, then we can see how these places are spiritual. podemos darnos cuenta que estos lugares son espirituales. And even the bad things Incluso las cosas malas are actually very good. son en realidad muy buenos. Yeah. Of course, that's if it's really under the control of Prabhupada. Esto, por supuesto, está bajo el control de Prabhupada. Because sometimes, yes, the temple has left ISKCON, even though externally it may say it's an ISKCON temple. A veces el templo ha dejado de estar en ISKCON, aunque externamente parece un templo de ISKCON. Yeah, we have to be intelligent. Tenemos que ser inteligentes. So the first time we went to Vrindavan La primera vez que fuimos a Brindavan was 1978 fue en 1978 for Kartik. para Kartik. And it was the first Kartik after the disappearance of Srila Prabhupada. Fue el primer Kartik después de la desaparición de Srila Prabhupada. So it would take an entire other class to talk about that in detail. Había una clase que estaba hablando sobre esto en detalle. But it was very different than it is now. Pero era muy diferente que lo que hay ahora. And we were, there was nobody else from our temple there. We were by ourselves, basically. No había nadie más ahí, éramos básicamente los únicos. Yeah, I was sent there because I've been been working very hard for 5 years or something. Yo estaba cansado porque había estado trabajando muy duro por 5 años. No. The temple sent me there as a reward. El templo lo mandó ahí como un premio por el duro trabajo durante 5 años. Yeah, and so, but it was a very intense experience. Y fue una experiencia muy intensa. One time. Una vez. One moment. Un momento. I saw Radha and Krishna. Pude ver a Radha y Krishna. Yeah. One moment. Yeah. So Prabhupada's temples are Vaikuntha. Entonces Prabhupada dice que los templos son Vaikuntha. Yeah, then he teaches us that there are other spiritual places within this universe. Y también nos explica que hay otros lugares sagrados dentro de este universo. And some places are in the mode of goodness, some in the mode of passion. Algunos otros lugares están en la modalidad de la bondad, otros en la modalidad de la pasión. And then finally, y finalmente, here's a nice verse. Okay, yeah. Tanamarupa charitadi sukirtananu. Tanamarupa charitadi sukirtananu. Smrityo kramena rasana manasinyo ja. Smrityo kramena rasana manasinyo ja. Tishtan raje tadanuragi jana anugami. Tishtan raje tadanuragi jana anugami.
Kalem nayeda kalimiti upadesha sharam. This is Nectar of Instruction, text number 8. Ese es el néctar de instrucción, verso número 8. Everything is in that book. Yeah. Todo está en ese libro. In summary. En resumen. And here's the translation. Aquí está la traducción. By Google. Por Google. La esencia de todos los consejos es que es, uno debe utilizar su tiempo completo. Okay. Las 24 horas del día para cantar y recordar Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmarnam. Amablemente el nombre divino del Señor, la forma trascendental, las cualidades, los pasatiempos eternos, ocupando así gradualmente la lengua y la mente. Controlar la lengua y ocupar la mente por este medio. De esta manera uno debe residir en Vraja, Goloka Vrindavan Dham, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos, los Vrajavasis. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor que están profundamente apegados a su servicio. So this is Raganuga Bhakti. Esto describe al Raganuga Bhakti. Text 7 is describing Vaidhi Bhakti. What is describing? Text number 7. El texto número 7 está hablando de Vaidhi Bhakti. Following rules and regulations very well. Seguir las reglas y regulaciones muy bien. And then you'll start to get a spontaneous taste for doing these things. Yeah. Luego empezamos a adquirir un gusto espontáneo por hacer estas cosas. And then you can follow the method of the Brijvasis. Y luego podemos seguir el método de los Vrijavasis. Yeah, the advanced devotees. Los devotos avanzados. This is called Raganuga. Esto se llama Raganuga. And then it's recommending that you should do this in a sacred space. Y está complementando diciendo que debes hacer esto en un lugar sagrado. Yeah. So our development of hearing and chanting. Entonces dedicarnos a escuchar y cantar. The development of worshiping our deities. Y del desarrollo de adorar a nuestras deidades. Yeah, is very connected to developing a sacred space. Está muy conectado a desarrollar un lugar sagrado. Yeah. So finally we have Pavitram's question. Ahora podemos volver a la pregunta de Yagatpavitra. Yeah. And it says lugar de Sankirtan, place of Sankirtan, because that's the process in Kali Yuga. Mm-hmm. Así que este es el proceso en Kali Yuga. It's not recommended to go to sacred spaces in Kali Yuga. En Kali Yuga no se recomienda ir a los lugares sagrados. Unless you're advanced by Sankirtan. Al menos que tú avances a través del Sankirtan. Yeah, and if you go there to do Sankirtan. Y si vas a esos lugares a hacer Sankirtan. To find advanced Sankirtaneros there. Para encontrar en estos lugares a Sankirtaneros avanzados. So this is the picture of Hamsaduta. Esta es una foto de Hamsaduta. I think it's in Germany. Yeah. Yeah. Es en Alemania. On his right is Chakravartidas. A su derecha está Chakravartidas. And on his left, I think, is Mother Hemavati. Y a su izquierda está Madre Himavati. Yeah, she was also a German girl. Ella también era una mujer alemana. And I know big GBC secretaries. Yeah. Y yo conozco grandes secretarias del GBC. Afraid of her. Que le temía a ella. Miedo. Ajá, le temía. Yeah, de ella. She was
very strong lady, you know. Yeah. Ella era una mujer muy fuerte. So you know, there are many, and on the right is a picture of Vaisheshika distributing books. Y a la derecha tienen una foto de Vaisheshika Kaur distribuyendo libros. So this is how we create a sacred space. Así es como creamos un lugar, un espacio sagrado. By participating in the Sankirtan movement. Participando en el movimiento de Sankirtan. And it can be a granha. Puede ser una granja. Or it can be gurukula. Puede también ser un gurukula. Or it can be Peru. También puede ser el Perú. Yeah. So if we're worshiping the deity. Así que si estamos adorando a la deidad. Radha Madan Bihari in Chosika. A Radha Madan Bihari en Chosika. And if we're not doing it in the spirit of Sankirtan. Y si lo estamos haciendo el espíritu del Sankirtan. Then it will be a big burden. Vamos a hacer un gran peso. Yeah, Prabhupada says. Prabhupada dijo. It will not be vigraha. No debemos ser vigraha. It will become golograha. Debemos ser golograha. Yeah, it will be, unless we're in the spirit of Sankirtan. Al menos que estemos en el espíritu de Sankirtan. Worshiping the deities will become a big burden. Adorar a la deidad se va a convertir en un gran peso. And we will curse our spiritual master. Y vamos a maldecir a nuestro maestro espiritual. Why is our spiritual master left us with this big golograha? ¿Por qué nuestro maestro espiritual nos ha dejado con este gran golograha? And then people will stop coming to the temple. Y la gente va a dejar de ir al templo. And there'll be no money to pay for maintaining the temple. Por lo tanto, no habrá dinero para mantener las cuentas del templo. And Prabhupada says after some years, Prabhupada dice entonces después de algunos años, there will be dogs passing stool in the temple. Habrán solo perros haciendo popó en el templo. Yeah. So we have to always engage in Sankirtan. Así que debemos siempre ocuparnos en Sankirtan. Yeah, we're nice pujaris. We're doing nice work for Radha Madan Bihari. Podemos ser grandes pujaris haciendo un hermoso trabajo para Radha Madan Bihari. And some new devotees, they just took second initiation from Jayapataka Maharaj. Algunos devotos recientemente han tomado segunda iniciación de Jayapataka Maharaj. And they want to come on the altar. Quieren entrar al altar. But they're not coming on time. Pero no llegan a tiempo. They're not doing everything in a very neat and clean fashion. No están haciendo todo de una manera limpia y ordenada. They're not learning all the different rituals. No aprenden todos los diferentes rituales. So we become angry at them and don't want them to come. Así que nos enojamos con ellos y no queremos que vengan. Yeah, but the Sankirtan attitude is. Pero la actitud de Sankirtan es that these are neophyte devotees. Estos son devotos neófitos. And they have to learn how to deal with Krishna as a person. Y tienen que aprender a cómo lidiar con Krishna como una persona. And how to deal in a very, very regulated fashion. Cómo relacionarse de una manera muy regulada. So this is a Sankirtan attitude towards the deity worship. Esa es una actitud de Sankirtan con respecto a la adoración de la deidad. That we're here to teach people. Es que estamos aquí para enseñarle a las personas. Of course, they have to be sincere. Por supuesto, se espera que sean sinceros. And it's the same with the farming activities. Es lo mismo con las actividades de las granjas. Yeah, we're showing people how to turn the whole world into a Krishna conscious place. Le estamos enseñando a las personas cómo transformar todo el mundo en un lugar consciente de Krishna. Yeah. So we should come to temples as much as possible. Así que debemos intentar ir al templo lo más que nos sea posible.
Yeah. And if there are problems, then we should try to help improve things. Y si vemos que hay problemas, debemos ayudar a que las cosas mejoren. We should all feel a personal responsibility to Srila Prabhupada. Debemos sentir una responsabilidad personal con Srila Prabhupada. Yeah, we should feel his friendship with us. Debemos sentir su amistad hacia nosotros. Yeah, that's the only purpose of devotees in ISKCON, is to connect us with Prabhupada. Esa es toda la finalidad de los devotos en ISKCON, conectarnos con Prabhupada. Yeah, but then if we're living in our own ashrams, pero bueno, si estamos viviendo en nuestro propio ashram, yes, then we can turn it into an ISKCON ashram. Sí, podemos transformarlo en un templo de ISKCON, un ashram de ISKCON. And Prabhupada says, y Prabhupada dice, the basic principle el principio básico is that whatever is being eaten in our ashram, es que cualquier cosa que es comida en nuestro ashram, first it is properly offered to Krishna. Primero debe ser ofrecida de manera apropiada a Krishna. Yeah, and then we should chant 16 nice rounds a day. I'm sorry. And then we should chant 16 nice rounds a day. Y luego debemos cantar 16 buenas rondas cada día. Of course, there's so many details. Por supuesto, hay muchos detalles. And they are important. Y son importantes. But that's the basic principle of turning any place into an ISKCON ashram. Pero esos son los principios básicos de convertir cualquier lugar en un ashram de ISKCON. For the purpose of Sankirtan. Con el propósito de Sankirtan. And of course, ultimately, y por supuesto, de manera última, everybody has to become a Goswami. Cada uno de nosotros debe convertirse en un Goswami. Men, women, children. Mujeres, hombres, niños. Yeah, and then that means Hridayete Radha Krishna Sarvada Sibibe, that we actually have to see Krishna in our heart, Radha and Krishna in our heart. Así que debemos finalmente ver a Radha y Krishna en nuestro corazón. And then we may be preaching in a bordel. Así que tal vez podamos estar predicando en un burdel. Yeah, but in our heart is very strong, Radha and Krishna. Yeah. Pero en nuestro corazón, Radha y Krishna están muy fuertes. Yeah. So that's our presentation. Yeah. Entonces esa es nuestra presentación. Yeah, and here's Srila Prabhupada finishing his presentation. Y ahí está Srila Prabhupada, que él también ha terminado su presentación. And now he's putting both feet on the ground for Sankirtan. Y ahora está poniendo los dos pies en el suelo para Sankirtan. So, koi prashna hai? ¿Hay alguna pregunta? Oh, habla Hindi. Sandra levantó la mano, Nitia. ¿Pueden habilitar el audio? You can unmute. Sandra, puedes hablar. No. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O si no, Patiprana Devi Dasi. Patiprana puede habilitar su audio. Gracias. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias de los Vaishnavas. Gracias por su clase. Yo quisiera preguntarle, aunque me parece que ha explicado ya un poco de lo que voy a preguntar, pero quisiera saber qué es lo que debería cuidar un devoto para poder explotar este lugar sagrado, ya sea en el templo o en la casa. ¿Hacia dónde tiene que apuntalar
o qué debería cuidar el devoto para poder vivir en el lugar sagrado y salir de esas modalidades de la naturaleza? Okay. Nichuki, sorry, I can understand 70%. Can you translate, summarize? Yes. So once you got already your ashram, what are those things that help you to make it better or enhance some key aspects so your spiritual place can grow healthier? Again, we mentioned that during the lecture. Yeah. De nuevo, hemos mencionado esto durante la exposición. And it's the same thing Prabhupada said in the purport. Esto lo mencionó Prabhupada en el significado. Two things are very important. Yeah. Dos cosas son muy importantes. Chant Hare Krishna Cantar Hare Krishna and take prasadam. y tomar prasada. And of course, chant Hare Krishna means chant 16 nice rounds a day. Y por supuesto, cantar Hare Krishna significa cantar 16 rondas al día. Yeah, and then prasadam means offering things to Krishna, you know. Y prasadam significa ofrecer cosas a Krishna. Yeah, you can't offer Budweiser beer to Krishna. No puedes ofrecerle cerveza a Krishna. Yeah, even though it is the king of beers. Aunque sea el rey de las cervezas. Yeah. So then we know, okay, I have to offer, vegetarian things, no meat, no fish, no eggs. Así que sabemos que tengo que ofrecer cosas vegetarianas, no carne, no huevos. What no other what other things are forbidden to offer? ¿Qué otras cosas están prohibidas de ser ofrecidas? Cebolla, ajo. Yes. Okay. Yeah. And café. Yeah. And grains cooked by karmis. Y también granos que han sido cocinados por personas consideradas karmis. Non-devotees. No devotos. And if we're very advanced, y si somos muy avanzados, in the nectar of devotion it says, en el néctar de la devoción se dice, we should not even offer grains grown by non-devotees. No deberíamos incluso ofrecer granos que han sido cultivados por no devotos. Yeah. And then one time Prabhupada said, una vez Prabhupada dijo, we should not offer soya to the deities. Que no deberíamos ofrecer soya a las deidades. We should not offer lentils to the deities. No deberíamos ofrecerle lentejas a las deidades. And then there's one kind of dal, masur dal. Y hay un tipo de dal llamado masura. Yeah, so these three kinds of beans should not be offered. Son dos tipos de leguminosas que no deben ser ofrecidas. Yeah, so there are different levels. Yeah. Son diferentes niveles. Yeah. We should have picture of Radha and Krishna, deities. Debemos tener una imagen, una pintura de las deidades de Radha Krishna. Yeah, or deities. Yeah. And then in our service, there are four things, four standards. I'm sorry. There's four aspects to serving them. Five. Hay cuatro aspectos para servirles. Realmente cinco. Okay. En realidad son cinco. The first thing is when we're offering food to them. El primer aspecto es cuando estamos ofreciendo comida a ellos. Or having an altar. O teniendo un altar. That we should do all the service with love. Tenemos que hacer todo el servicio con amor. Yeah. Now the essence of love is cleanliness. La esencia del amor se manifiesta por la limpieza. Okay. And then after that is punctuality. Luego se manifiesta con la puntualidad. Yeah, so maybe you're just doing 2 offerings a day, very simple. De repente hacemos solamente 2 ofrendas al día. But they should be punctual.
pero tenemos que hacerlas puntualmente. And so cleanliness, punctuality, and then after that, there are so many rules and regulations. Y luego sobre eso hay muchas reglas y regulaciones. Yeah, you can get separate plates for your deities. Puedes tener un lugar separado para tus deidades. Oh, no. You can get separate plates. Ah, puedes tener platos separados, diferentes para tu deidad. Yeah. So there are books on this. Hay libros que hablan sobre eso. Yeah. And then the other thing is chanting Hare Krishna. La otra cosa es cantar Hare Krishna. And that means 16 nice rounds. Eso significan 16 buenas rondas. But we really can't do nice rounds, enthusiastic rounds. Pero en realidad no podemos hacer buenas y entusiastas rondas. Unless we're up early in the morning. A menos que nos levantemos temprano por la mañana. Prabhupada says, Prabhupada dijo, in this movement, en este movimiento, we require nosotros requerimos everyone to rise early in the morning by 4 o'clock. que todos se levanten temprano a las 4 de la mañana. Yeah, an hour and a half before the sunrise. 1 hora y media antes que el sol se levante. Yeah, perform Mangal Artik, Luego ejecutar Mangalarti, Kirtan, Kirtan and read Srimad Bhagavatam. y leer el Srimad Bhagavatam. Of course, the Mangal Artik can be very simple. Por supuesto, Mangalarti puede ser muy sencilla. You can just offer a flower and some incense. Puedes ofrecer solo una flor y incienso. Or if you're a sannyasi, O si eres un sannyas Goswamini, o una goswamini, yeah, you can do it all in your heart. puedes hacerlo todo en tu corazón. Yeah. So that's the basic program, Ese es el programa básico. Full morning program. Todo el programa de la mañana. And then engaging in Sankirtan with different devotees. Y luego ocuparse en Sankirtan con diferentes devotos. And then have a program in the evening. Y luego tener un programa en la tarde. Yeah, all in the association of devotees. Todo en asociación con los devotos. Spiritual master. El maestro espiritual. Yeah, and other devotees. Y los otros devotos. And maybe we can't do it physically all the time. Y a veces podemos hacerlo de manera física. Yeah, but we can have nice connections like this program. Pero también pueden existir conexiones bonitas como en esta ocasión, en este programa. Does that help? ¿Eso ayuda? Sí, Maharaj, muchas gracias. Gopi Radha. Sí, Hare Krishna, reverencias, Gurudev. Hare Krishna. Mi pregunta es, bueno, cuando estamos viviendo en algún lugar sagrado, en este caso en templos, en una comunidad con devotos, puede resultar de repente un poco rígido la rutina, diferente a cómo la podemos llevar en casa, digamos, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre que tenemos que seguir un ritmo más o menos lo mismo en los templos, es decir, tenemos que levantarnos temprano, etcétera, pero teniendo hijos y familia, ¿cómo, es decir, sí, cómo podría ser un poco más sin sentir que... Yeah. I understand. Ya. Entiendo la pregunta. Gracias, Guru. This is question 73. Esta es la pregunta 73. Yeah. Do you know about the Lone Ranger and Tonto? It was a cowboy movie in the United States.
Hay una película de vaqueros en Yeah, Estados Unidos. Se llama Toro, el Lone Ranger y Toro, ¿no? In English is tanto, but you have to change it to Toro in Spanish. Yeah, yeah. So, La traducción es toro. yeah, okay. So the Lone Ranger was a policeman, you know. Yeah. El personaje principal es un policía. And he had a mask. Y tenía una antifaz. And he would fight evil people, you know. Y combatía a los malvados. And this was, when during the time of the cowboys and Indians. You know? Esto era en el tiempo donde estaban los vaqueros. And then he was helped by one tribal person. Y él tenía un ayudante que era un hombre nativo. Whose name was Toro. Y el nombre de este personaje era Toro. So he was a red Indian. You know? Así que él era de origen, era un indio. Yeah. No. This is tribal. He was a tribal person. Era alguien de una tribu. Yeah, like Apache or something, no? Como un apache. Yeah, so he was red, yeah. Su piel era roja. So one time the Lone Ranger and Toro were surrounded by so many other Indians who were shooting arrows at them and going to kill them. Yeah. Y en un momento ellos están rodeados por muchos indios y les están tirando flechas y iban a matarlos. Yeah. And then the Lone Ranger said to Toro, es el llanero solitario. Alguien dijo, creo que sí. Entonces el llanero solitario le dijo a Toro. Well, Toro, I guess this is where we're going to die, Le dijo, Toro, creo que es aquí donde vamos a morir. Yeah, and Toro said, y Toro dijo, what you mean we, white man? ¿Qué quieres decir con nosotros, hombre sabio? Hombre blanco. Hombre blanco. Hombre blanco. Yeah. So what you mean we, brown girl? ¿Qué quieres decir con nosotros, mujer de tez morena? Yeah, like that. So that's the answer, Yeah. Así que esa es la respuesta. Everybody has to solve this problem themselves. Cada uno tiene que resolver sus problemas por sí mismo. Yeah. Venus, Mars, Jupiter, Earth. Los planetas, Marte, Venus, la Tierra. They're all receiving the same energy. They're all receiving energy from the same sun. Todos reciben energía del mismo sol. Yeah. But they have different distances from the sun, different size. Pero tienen diferentes distancias con respecto al sol y también diferentes tamaños. Different atmosphere, different speed of rotation. Tienen diferente atmósfera y diferente velocidad de rotación. Yeah. So all of us have to have our own religion. Yeah. Así que cada uno tiene su propia religión. I suffered living in the temple. Yo sufrí viviendo en el templo. I suffered living outside of the temple. Sufrí viviendo fuera del templo. Yeah, and so then finally, I've worked out like my ashram is naturally sannyasa ashram. Así que descubrí que mi ashram natural era el sannyas ashram. Yeah. And so everybody has to develop their own knowledge of these things. Yeah. Cada uno tiene que desarrollar su propio conocimiento de estas cosas. You have to become a guru. Tienes que volverte un guru. Yeah, and then you can guide other people. Así podrás guiar a otras personas. Yeah. So some people like the rigid atmosphere in the temple, Algunas personas les gusta la atmósfera rígida del templo. Because it's very simple. It's very they feel a lot of freedom when they're in that atmosphere. Ellos es simple, entonces ellos sienten un sentido de libertad dentro de esa atmósfera. Because they don't have to think about what they're supposed to do. Ya que ellos no tienen que pensar qué es lo que se supone que tienen que hacer. Yeah, it's already determined. Esto ya está determinado.
Yeah. But other people have more independent attitude. Pero otras personas tienen una actitud más independiente. Yeah, and by the time you take second initiation, Para el momento en que se toma la segunda iniciación, yeah, these things should start to become clear, esas cosas ya deberían estar comenzando a estar más claras. Am I a man or a woman? ¿Soy un hombre o soy una mujer? Yeah, Mother Sarvani told me, Madre Sarvani me dijo that it took her 5 years after she took second initiation. Que le tomó 5 años después de que tomó segunda iniciación. Before she realized she was a woman. Después de que se dio cuenta que ella era una mujer. Yeah, and she had different dharma, Yeah. Ella tenía un dharma diferente. Okay, I'm a woman. Okay, acepto, soy una mujer. Yeah. Maybe you're a Chinese monk trapped in a woman's body. Tal vez eres un monje chino atrapado en el cuerpo de una mujer. Monje chino. Yeah. Monje chino, sí. Yeah. So, and then after that, then there's Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Y aparte de eso hay Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. So, but you can be a Kshatriya, Shudra. Tal vez eres un Kshatriya, Shudra. So there's 81 different kinds of combinations like that. Hay diferentes combinaciones de esa manera. Yeah, and so the temples are mostly for Brahminical character. Los templos son más que todo para caracteres brahmínicos. Yeah, there's not much, Vaishya activity. No hay en realidad una actividad Vaishya. No, pero no mucho, Hay. Yeah, somebody may be Brahmana, Vaishya. Tal vez alguien es Brahmana, Vaishya. So what should they do? Así que, ¿qué deberían hacer? In the temple. In the shop or the restaurant. Yes, exactly. They can work in the restaurant, they can work in the gift store. Yeah. Pueden ocuparse entonces en el restaurante o en la tienda o en los negocios relacionados con el templo. They know what to do to make it a very profitable arrangement. Ellos saben cómo pueden organizar las cosas para que sean que generen una ganancia. Or they can manage the guest house. Pueden ocuparse de manejar, de administrar la guest house, el lugar, el hospedaje. Casa de invitados, hotel. La casa de invitados. Yeah. So that's what answer I would give. Yeah. Esa sería la respuesta que daría. Yeah, and then maybe you shouldn't live in the temple. Tal vez no deberías vivir en el templo. Yeah, maybe with 2 other girls. Tal vez con 2 otras jóvenes. Yeah, you can live in some maybe one devotee couple, un pareja devocional. O con una pareja de devotos. Yeah, they have a few rooms that they rent, for girls. Yeah. Puede que ellos tengan algunos cuartos que alquilan para jóvenes chicas. This exactly happens in Houston, for example. Eso exactamente sucede en Houston. Yeah, and then it's the single ladies who stay there. Yeah, they do a lot of service in the temple then. Yeah. Y las jóvenes que se quedan ahí hacen servicio en el templo. Yeah. So there are many details like that. Yeah. Hay muchos detalles de esa manera. Yeah, and the more you chant Hare Krishna, the more you'll understand these things. Y más cantamos Hare Krishna, más entendemos estas cosas. So we've been having a class now for 1 hour and 15 minutes. Hemos tenido una clase de 1 hora y 15 minutos. So probably we should think about going on to our next service now. Yeah. Así que es probable que tengamos que pasar a nuestro siguiente servicio pronto. Yes, I see John Juan. Muchas gracias, Guru Maharaj, por la clase del día de hoy.
Sí, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los devotos que han estado presentes de diferentes partes. Y bueno, muchas gracias, Gurudev, por esta clase de este año. Gracias. Hasta luego. Y pueden activar sus cámaras para que se despidan de Guru Maharaj o Hanumatpresaka Swami. Ya, y Hare Krishna. Despídense. Ya. Haribol. 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 Muchas gracias, Hare Gurudev. Krishna. Todo. Haribol. Krishna. Hare Krishna, Guru Hare Maharaj. Krishna, Gurudev. Muchas gracias. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. No. Okay, Brajeswari, Jaya Lakshmi, Pratipani, Gambavan. Okay, thank you very much. Ya, Hare Krishna. Gracias, Yaga Pavitra. Ya, muchas gracias, devotos. Nos vemos. Hasta la próxima. Krishna. Haribol, Haribol.